Correcto, muy bien. Bueno, como lo mencionaba, esta semana vamos a conocer un poquito más sobre la estructura de los servomotores, la forma en la que operan y pues obviamente la manera en la que nosotros vamos a alimentar las señales para que estos puedan hacer lo que nosotros queremos. Primero, nos vamos a encontrar con cuáles son las ventajas de este tipo de motores. Debido a la forma en la que están ensamblados, podemos lograr estas características que son hasta cierto punto muy particulares. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver un servomotor, estos no tienen la carcasa de la forma en la que pues de manera convencional la podemos encontrar en otro tipo de motores. En estos su carcasa es alargada, su armado es sellado. De esa forma nosotros logramos alcanzar pues las características que vamos a enumerar enseguida. En un momento más vamos a ver también cómo es que están conformados, cómo es que están por dentro, por decirlo de alguna forma, y qué es lo que les confiere estas ventajas. Primero tenemos un par elevado. Son motores demasiado fuertes, demasiado potentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, rara vez nosotros los vamos a acoplar a algún sistema de transmisión de movimiento para que puedan aumentar todavía más su fuerza. Pero bueno, sin embargo es a veces también necesario. Tenemos la fiabilidad de funcionamiento. La naturaleza de su manera de operar es muchísimo más confiable si nosotros la comparamos con lo que son los motores a pasos, otro de los motores que se pueden hasta cierto punto programar. Pero como bien lo sabemos, los motores a pasos tienen una característica propia en la que se va generando un desfase después de cierta cantidad de tiempo. Y eso obviamente nos va dando como resultado que nuestros puntos de referencia pues queden un tanto a la deriva, por decirlo de alguna forma. En el caso del servomotor, todo el sistema que lo engloba, no solamente el mismo motor, sino además su controlador y los equipos de donde nosotros vamos a alimentar también las instrucciones, pues conforman un sistema bastante más confiable que la manera en la que podemos operar otro tipo de motores. Requieren bajo mantenimiento. Como ya lo mencionaba, estos motores prácticamente están sellados. Por esa razón también resulta que no necesitan más mantenimiento de lo del equipo que pudiera manejarse como controlador, porque el motor pues obviamente no es recomendable estarlo desarmando. Se tiene una gran exactitud en el control de velocidad y posición. En este sentido, los servomotores cuentan con un elemento que ustedes ya conocen, que se conoce como encoder. El encoder pues es un arreglo de varias ranuras que nos van a servir precisamente para tener una lectura de lo que es la posición con respecto a un giro en particular o con respecto a la velocidad que puede desarrollar. Eso es lo que a nosotros nos da cierto nivel de confiabilidad. Sabemos que
dependiendo de las veces que un punto en particular, una referencia en ese encoder, esté marcando su posición por un punto en específico, nos puede retribuir lo que son la cantidad de vueltas que se va a necesitar para lograr cierto cometido o para alcanzar cierta velocidad, dependiendo el número de vueltas por cantidad de tiempo. Enseguida tenemos capacidad de velocidades muy altas. Lo vamos a ver también en la situación del armado, que es lo que permite que pueda tener esas capacidades de velocidad muy altas. Pérdidas en el rotor muy bajas. Esa es otra de las situaciones. Estos motores están pensados de tal forma que su eficiencia es muy alta. Pero pues obviamente para que reditúen, nosotros necesitaríamos considerar las dos situaciones para el mismo fin. El armado también, las características nos van a permitir, justamente como lo mencionaba, que esas mermas disminuyan lo más posible. Entonces, eso genera también o provoca que la eficiencia vaya en aumento. Tiene un rotor con poca inercia. Su rotor no necesita tener demasiado peso, por decirlo de alguna forma, para poder lograr el torque que nosotros deseamos. Obviamente el material de la flecha debe soportar esa fuerza excesiva, si nosotros lo queremos ver así, que puede llegar a desarrollar un servomotor. Además, aquí nos dice, tiene una construcción cerrada, útil para trabajar en ambientes sucios. Lo que mencionábamos hace algún tiempo, hay lugares como las fábricas de harina, por ejemplo, las carpinterías, donde hay mucho polvo derivado del trabajo. Y bueno, mediante el uso de este tipo de motores nosotros podemos evitar situaciones como lo que son propensiones a alguna explosión. Finalmente tenemos la amplia gama de potencias. Ustedes, probablemente algunos, hayan trabajado ya en su momento con algún servomotor pues prácticamente de bolsillo. Y aquí vemos que pueden ir desde los 100 watts hasta los 300 kilowatts. Obviamente la amplitud ya es bastante grande. Estas características en total pues nos dan a entender que tenemos un motor muy eficiente, un motor que además nos va a responder de la manera que nosotros querramos. Uno de los elementos fundamentales en lo que es el armado del control y operación de este tipo de motores es el cerebro, el intérprete, por decirlo de alguna forma, el conocido servodrive. Este controlador o driver, como lo mencionaba, nos va a servir principalmente para que la programación que yo meta para las instrucciones de este tipo de motores
sean interpretadas en este elemento y las vaya traduciendo en señales eléctricas, señales de potencia, algo similar a lo que nosotros hacemos de cierta manera con los circuitos de control. Nosotros tenemos toda la logística en la parte de control y ya solamente pasamos a la parte de potencia para poder generar los movimientos. En este caso se puede decir que algo similar. Para poder lograrlo, se hace uso de lo que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, que es la electrónica de potencia. Mediante elementos de electrónica de potencia se toman las señales electrónicas que le mandamos por medio de una computadora, a través de un cable, a través de Wi-Fi, dependiendo de la naturaleza del controlador o sus capacidades para comunicarse. Y entonces decodifica, interpreta esas instrucciones y al momento de mandarlas al motor, lo único que hace es modificar o variar la cantidad de energía que va a lanzar en cada señal. Luego nos habla de las características más significativas. Nos dice: reducción del tiempo de cálculo de la CPU, posicionados más rápidos, autoajuste online, se ajusta automáticamente a los movimientos de la máquina, utilización de filtros de supresión de resonancia para contrarrestar el ruido de resonancia mecánica de alta frecuencia. Lo platicábamos anteriormente. Cuando nosotros tenemos equipo que no está bien instalado, genera algunas vibraciones que el equipo instalado está digamos que no está muy preparado para poder absorber. Entonces eso va generando algunas variaciones en el resultado de la operación. Si nuestro equipo, nuestro trabajo es de precisión, pues obviamente para nosotros lo que son las vibraciones no es lo más recomendable. Debido a este tipo de funcionamientos, a este tipo de ambientes donde se pueda dar este tipo de vibración, perdón, pues obviamente todo digamos que estas características nos van a permitir que el mismo driver compense esos, por decirlo de alguna forma, ataques que va a sufrir nuestro motor, el funcionamiento por medio del entorno. Entonces, para eso está preparado también el servo driver. Va a tener control de velocidad retroalimentado. Aquí es algo interesante lo que nosotros vamos a encontrar con este tipo de controlador. Se sirve obviamente del acoplado de la señal que nos pueda mandar el encoder. La señal que el encoder mande o que esté alimentando al servo driver va a servir para que éste pueda comparar con una señal o un valor establecido, una constante que nosotros consideremos para lo que es la velocidad, y va a permitir un ajuste, una retroalimentación, como lo menciona aquí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que de inicio el servo driver va a mandar cierta cantidad de energía y va a estar censando, por decirlo de alguna forma, por medio del encoder, para ver si se alcanza la velocidad o se sobrepasa esa velocidad que se está requiriendo. De ser así, obviamente no va a hacer variaciones en la señal que está mandando.
Pero si la señal no resulta digamos que la velocidad que se está pretendiendo, entonces el servodriver va a retomar esa señal, va a hacer una comparación con la velocidad que se está pidiendo y la velocidad que está generando el motor, y entonces en base a la diferencia va a hacer también una compensación en lo que es la señal que le está mandando precisamente al motor, para que lo vaya nivelando. Si está muy alta la velocidad, disminuye la energía que está mandando, o la característica de energía, para poder hacer que el motor disminuya también su velocidad. Si la velocidad es muy pequeña con respecto a la que se requiere, pues entonces va a mandar una señal mucho más potente, para evitar que pues obviamente tengamos que estar verificando constantemente cuál es la velocidad. A eso se le llama realimentación o retroalimentación. El mismo controlador nos va a ayudar a que nos dé la velocidad que estamos buscando. Una vez que encuentra ese valor, no lo vuelve a modificar, hasta que pues obviamente se da una nueva instrucción. Muy bien, bueno, por otro lado tenemos filtro de supresión de resonancia del eje. Lo que platicábamos, el motor está preparado para poder evitar los efectos dañinos de lo que es la resonancia. Nosotros ya tocábamos el tema cuando trabajamos física para ingeniería, los movimientos ondulatorios mecánicos. Luego tenemos lo que es la selección del modo de control, y puede ser proporcional o integral. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando hacemos ese ajuste de velocidad, el servodriver tiene dos opciones. Comenzar mandando una señal que calcule, o que ya aparezca en tablas, por ejemplo, algo ya preestablecido, que ya tenga asignado para poder lograr la velocidad que se pretende. Y luego hacer las comparativas. Si por ejemplo la variación de velocidad es un 10% abajo, ¿a qué me refiero? Que la velocidad que está generando el motor está por debajo de la velocidad deseada en un 10%, entonces el control hace ese cálculo proporcional y le manda un 10% más de energía, o al menos la característica que lo requiera para poder alcanzar esa velocidad. Y luego, si por alguna extraña razón se pasa de velocidad, vuelve a hacer una comparación, saca un porcentaje, y entonces en esa medida, en ese nuevo porcentaje, disminuye la energía. Y así se va. Precisamente por esa razón se conoce como proporcional. Ahora, el otro control, que es el de tipo integral, lo hace de una forma gradual. Empieza con una velocidad ligeramente abajo de lo que se está pidiendo, y entonces empieza a aumentar de forma gradual, poco a poco. De esa forma, el controlador va a asegurar que en algún momento el motor va a alcanzar esa velocidad sin necesidad de estar haciendo los tanteos. Obviamente ese aumento gradual va a ser pues bastante rápido, porque pues obviamente una vez empezándose a mover el motor, el encoder empieza a mandar las señales de manera constante. Y una vez que se alcanza esa velocidad
deseada, pues entonces el controlador deja de modificar la señal que se está mandando. Detección automática de tipo de motor. Aquí tenemos la ventaja de que los drivers pueden ser hasta cierto punto genéricos, debido a que los motores, ya tienen un compendio de lo que son los motores, una biblioteca de los controles que se puede utilizar para uno u otro motor. Entonces, esa es una gran ventaja, obviamente, con respecto a los drivers. Algunos son, pues, se puede decir que un tipo más o menos universal, donde me va a abarcar varias marcas. Además tenemos la posibilidad del manejo manual de los servomotores, una función jog. Pues obviamente, pues el driver, si nosotros lo permitimos, lo puede hacer de manera autónoma. Pero si nosotros decidimos empezar a ajustar algunas de las señales que se le estén mandando, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Nosotros, se puede decir que podemos tomar el control. Tenemos otra característica, que es la búsqueda del origen. Siempre se puede decir, hasta cierto punto, el controlador nos va a estar solicitando determinar los orígenes o los ceros, ¿sí? Saber en qué punto va a iniciar o cuál va a ser el punto de referencia para su giro, para poder saber, en este punto cierro la vuelta. Entonces, cada vez que pase o que se note cierta señal en un punto en específico, se puede considerar que está calibrado, por decirlo de alguna forma. Algo como, si nosotros lo comparamos con lo que pasaba con los servodrivers, con los motores a pasos, pues obviamente con el motor a pasos nosotros teníamos que resetear, por decirlo de alguna manera, el sistema para que pues se pudieran retomar los ajustes o se pudieran realizar las calibraciones. En el caso de este tipo de motores, es de muy buen apoyo, de muy gran apoyo el manejar el servodriver. Límite de par para evitar sobrepar. Igual, en el servodriver viene ya delimitado cuál es el par máximo con el que debe trabajar el motor. No nos podemos salir, como en el caso de algunos motores convencionales, que sabes que pues échale más carga y al fin y al cabo el motor aguanta, ¿no? Entonces, algunos motores vienen diseñados precisamente para a veces soportar más de la cuenta. Otros motores no. Vienen, pues, digamos que justos a las especificaciones, y si te pasas tantito con la carga, pudiera ya no funcionar, pudiera quedarse estático. Nos habla de un procesamiento regenerativo o absorción de la energía regresada al desacelerar. Esto es, cuando nosotros mandamos la señal para el paro, para desacelerar, obviamente el motor sigue funcionando, y como normalmente, ya me adelanto un poquito, como normalmente cuentan con imanes en el rotor, en estos casos el motor puede empezar a mandar señal o a mandar energía de regreso a la red. En algunos casos se llega a hacer de manera benéfica, o se aprovecha, porque cuando eso pasa, cuando el motor le mete energía a la red, el medidor empieza a caminar hacia atrás. Entonces, en algunos casos se llega a considerar para que
pues digamos que se aproveche esta característica y quien lo tenga operando, quien tenga el servomotor operando, pues todavía vea un pequeño beneficio o una manera de amortizar el costo del equipo. Tiene limitador de desplazamiento por software. No son necesarios los limitadores mecánicos. No quiere decir que los limitadores mecánicos sean malos. Simplemente que con la programación que ya lleva, con los autoajustes que puede realizar, es más que suficiente para la operación de un servomotor. Entonces, como hay un control bastante confiable, nosotros podemos asegurar, pues a lo mejor decir, necesito que dé 300.5 vueltas, lo programo, lo mando, y como el encoder me está, digamos que operando en ese sentido, es el que me detecta esas vueltas completas o esas medias, y ya puede mandar la solicitud para que se vayan deteniendo o para que aumente la velocidad, para que varíe la señal, dependiendo qué sea lo que se requiera. ¿Ok? Esa es una de las grandes ventajas que nosotros vamos a tener al estar trabajando con los servomotores. Desgraciadamente son equipos caros. Probablemente aquellos que hayan participado alguna vez en robótica móvil los hayan visto. Por ahí vamos a ver un esquema precisamente de esos motores que normalmente llegan a utilizar para lo que son el Sumobot o el exactamente, mi buen Adrián, los robots que tenemos en VEX basan su movimiento en servomotores. Efectivamente, bueno, ya vienen acoplados con una transmisión basada en lo que son los trenes de engranes. Entonces, sí, efectivamente, esos son servomotores. Nada más que esos servomotores, bueno, ya dependen de la programación en el Robot C, que es el programa que se utiliza con el controlador al que se conectan esos motores. Y sí, si tú le dices dale un 20avo de vuelta, te lo da, nada más. Y si tú le dices dale vuelta y media o algo por el estilo, también lo puede hacer. Sí, adelante, José Armando. Ok, no hay cuidado. Muy bien, bueno, como lo menciono, este elemento es uno de los que pues le da esa, digamos que alta seguridad y bueno, también obviamente alto costo a este tipo de motores. Sí, adelante, Pablo. El servo driver Inge entonces es como un control PI, ¿no? Así es como lo menciono, un intérprete. Nosotros podemos conectar un PLC o podemos conectar una computadora de forma directa al servodriver y va a interpretar esas instrucciones que esté mandando ese elemento de control, de manera que le va a mandar el mismo servodriver. Es el elemento transformador de energía, el que, como lo mencionaba anteriormente, está basado en electrónica de potencia, y eso nos permite que el servodriver le mande señales de potencia al motor para que se mueva. Le manda cierta cantidad de corriente
de voltaje y le varía la frecuencia dependiendo de lo que nosotros querramos. Ah, ok. Entendido, Inge. Perfecto, muy bien. Bueno, pues obviamente, como vamos hablando a grandes rasgos de lo que son las características de los elementos, nosotros pues no podemos pasar por alto lo que es precisamente el encoder, una pieza fundamental para el control de estos motores. Está basado en sensores ópticos, un emisor, un receptor que va a captar justamente, pues digamos que el entramado de lo que es el disco que va a estar dando vueltas, el disco que tiene infinidad de ranuritas que me va a proporcionar la información de que, en qué parte de la vuelta va el motor, el giro de la flecha, o incluso cuántas vueltas ya dio, ¿sí? Indicando o ubicando un punto en específico o una ranura en específico, alguna que tenga cierta forma. Eso es lo que a nosotros, o más bien al control, en este caso del encoder, le va a permitir decir, ya llevas una vuelta, llevas dos, llevas tres, llevas 10, 15, 20, no sé. Y eso mismo también nos va a permitir identificar en qué momento se cumple un cuarto de vuelta, media vuelta, 3/4 de vuelta, lo que nosotros necesitemos dependiendo la operación a donde tengamos instalado el servomotor. Y pues se basa principalmente en ese tipo de cuestiones, en pequeños pulsos que son la interpretación del entramado del encoder, del disco del encoder. Ahora, vamos a tener dos tipos de encoders. Uno es el incremental. Vamos a tener tres niveles de disco o 3 niveles de ranuras en este tipo de encoders. Esos 3 niveles nos van a permitir determinar cuántas vueltas lleva, bueno, a grandes rasgos es, nosotros aquí lo podemos ver identificado en el diagrama del lado izquierdo. Tenemos una pista A, tenemos una pista B y tenemos una pista Z. La pista A, para este tipo de elementos de estos encoders, nos va a indicar la velocidad, o nos va a servir para indicarnos la velocidad de giro. La pista B, o la señal que se genere debido a la pista B, se va a comparar con la pista A para determinar si el motor va en un sentido o va en otro. Y finalmente la pista Z es la que nos va a marcar el cero. Si ustedes se dan cuenta, tanto la pista A como la pista B están todas alternadas por ranuras. Obviamente aquí están magnificadas esas ranuras. En el caso de la pista Z, solamente va a tener una, que nos va a marcar justamente lo que es el cero del giro, la base que nos va a permitir determinar
cuántas vueltas está dando o cuando completa una vuelta, ¿ok? Entonces, esa es la idea de este tipo de encoder. Lo tenemos, lo tenemos identificado en los diferentes diagramas. Del lado derecho, si nosotros o si ustedes se pueden acercar un poquito más a la pantalla, llegan a poder verla un poquito mejor, de más cerca, nos vamos a dar cuenta que la imagen del lado derecho tiene infinidad de ranuras pequeñitas y que además, si nos acercamos todavía otro poquito, nos vamos a dar cuenta que hay un traslape entre las ranuras de la pista exterior y la siguiente pista. Ese traslape pues obviamente es el que, como lo comentaba, nos va a ayudar para identificar lo que sería principalmente el sentido. Además de este tipo de encoder, nosotros vamos a tener el encoder absoluto. Si nos damos cuenta, aquí nosotros tenemos una línea en la que, bueno, no solamente vamos a tener un emisor y un receptor, vamos a tener varios emisores y varios receptores y vamos a tener más pistas todavía para poder identificar las características del movimiento. En este caso nosotros contamos con lo que se conoce como placa de captura. Esta tiene ranuras que van alineadas a lo que son cada una de las pistas que tenemos en nuestro encoder. Las pistas van a tener un punto cero, ¿sí? Una línea, como lo podemos ver del lado izquierdo, a donde coincide el inicio de las pistas, de prácticamente todas las pistas. Entonces, eso nos va a permitir y determinar el cero de nuestro encoder. Aquí nuestras ranuras van a funcionar como una especie de codificación. Probablemente en informática o en algunas de esas materias, principalmente me imagino que las que les ha dado el maestro Ferrer, que es un entusiasta de la computación, probablemente les haya platicado en algún momento sobre las tarjetas perforadas. Hace miles de años, el siglo pasado, las instrucciones para una computadora se metían en placas perforadas y esas eran la programación. Algo así como si ustedes han visto en alguna película muy, muy viejita o en casa de la abuelita alguna cajita de música. Hay cajitas de música o hay películas en las que te muestran justamente el funcionamiento de un cilindro de sonido. Tiene pequeños hoyitos o tiene pequeñas salientes que hacen que unas laminitas muy delgadas, pero también muy duras, muy resistentes, vibren y generen pues una nota. Algo similar pasaba con las tarjetas perforadas. Cada punto, cada espacio sin perforar, todo eso obviamente tenía un significado. Los puntos podían ser encendidos, los espacios sin perforar apagados, por ejemplo. Y entonces así inició la computación, el meter instrucciones a una computadora. Y muchos andaban con su carretilla de tablillas perforadas para poder hacer aparecer su nombre en la pantalla, por ejemplo. Algo similar sucede con este tipo de encoder. Todo el entramado que nosotros vemos le va mandando cierto tipo de codificación al driver
para decirlo, para prácticamente platicarle, ¿sabes qué? Estoy funcionando de esta manera. Voy en tal sentido, me estoy moviendo a tal velocidad. O en algún momento he tenido que pararme, no sé, etcétera. Cualquier tipo de instrucciones, ahí el mismo encoder las va codificando. Si nos damos cuenta, son más pistas, son un entramado mucho más complejo, porque las ranuras no están todas al mismo nivel. Y eso permite obviamente pues ir determinando las famosas instrucciones. Ahora, una de las misiones principales de lo que son los motores o servomotores es la transmisión de movimiento, pero una transmisión de movimiento bastante precisa. ¿Sí? Ustedes lo están viendo, lo van a ver con el Inge Hugo. Lo que es ya están viendo lo que es la transformación de movimiento. Ahora, basado en este tipo de motores, nosotros podemos determinar, como ya lo platicábamos, por ejemplo, con uno de los ejercicios de la semana pasada, que bajo ciertas circunstancias, pues el elemento que genera el movimiento, el acoplamiento y el mecanismo que se va a mover, pues están relacionados de tal manera que se va a obtener el resultado que se está buscando. En algunos casos, el maquinado de una pieza, en otros un ranurado, una soldadura. Y tenemos varias maneras de transmitir el movimiento o de acoplar este tipo de motores. Cuando nosotros tenemos transmisiones por engranes, por tornillos sin fin, por cremalleras, nuestra transmisión de movimiento es de potencia, es de fuerza. La estructura del mismo tren de engranes lo requiere. Cuando nosotros tenemos bandas, lo que nosotros queremos controlar es más bien el movimiento. Entonces, esas son algunas de las características que nosotros vamos a encontrar. De ahí la diferencia entre el dibujo que tenemos arriba y el dibujo que tenemos abajo. El objetivo parece muy similar. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba, el movimiento por el tornillo, por el gusano sin fin, es hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo mismo sucede con lo que es una transmisión por banda, por poleas. El movimiento puede ir de izquierda a derecha, dependiendo de lo que se necesite, pero en el de arriba nosotros vamos a poder generar movimientos de potencia, con mucha fuerza. Y en el de abajo nosotros vamos a generar movimientos que pueden ser rápidos o pueden ser muy lentos, pero está enfocado principalmente en el movimiento, no en la fuerza. Ese tipo de detalles son los que tenemos que tomar en cuenta para ver cómo se está desarrollando el trabajo. Ahora, el esquema que nosotros tenemos en la pantalla es de uno de esos servomotores que, como bien lo mencionaba hace rato Adrián, son como los que están en VEX. Exactamente así. Solamente que los que están en VEX, me parece que tienen la carcasa verde, ¿no? Algunos sí tienen la carcasa negra. Y algunos, como lo mencionaba, probablemente hayan visto este tipo de motores al trabajar lo que son la robótica la robótica móvil para sumobots, para insectos principalmente,
es a donde se utilizan. El conformado de este tipo de motores es un poquito más sencillo, pero están basados principalmente en lo que es una tarjeta controladora, que es ahí a donde se regula un poquito lo que sería las características del movimiento. Para este tamaño de motores, sobre todo de tipo de corriente directa, como ya lo vimos en su momento, la velocidad y la fuerza se van a ver limitados por la cantidad de voltaje. Por esa razón, en este esquema nosotros tenemos un potenciómetro que va a estar también modificando la señal que va a entrar al motor. Y obviamente pues el tren de grandes no puede faltar. Ok, entonces a grandes rasgos de esta manera están ensamblados esos motores. En el caso de los motores industriales, estos también se conocen como tipo brushless. Son motores bastante potentes. Nosotros pudiéramos verlos, o los hemos visto ya en algunas imágenes, son alargados. No son motores voluminosos como estamos acostumbrados a ver los motores convencionales. Son motores largos, pero también si llegamos en algún momento a sopesarlos, son motores muy pesados. Obviamente esto se debe mucho a la estructura que tienen. Primero, por su nombre, nosotros vamos a encontrarnos que el rotor es un empaquetado de diferentes discos de imanes, los famosos imanes de neominio, que son de muy alto flujo magnético y que, bueno, si lo podemos analizar en el diagrama de la izquierda, la idea de ensamblarlos o empaquetarlos es muy similar a la forma en la que está armado el rotor de los motores a pasos. Nosotros lo veíamos incluso con algunos de los ejemplos. Normalmente un motor híbrido a pasos tiene dos placas de imanes que quedan en contraste. El espacio que deja uno lo cubre el otro con sus polos, y así de manera sucesiva. Entonces el resultado es que el motor es un poquito más fuerte y su control es un poquito más detallado. En este caso pues obviamente la situación se mueve de una manera exponencial, porque no solamente son un par de placas de imanes, sino que son varias placas que nos van a permitir, primero lo que comentaba, tener un campo electromagnético muy potente. Por otro lado, el estator también tiene modificaciones sustanciales. Las ranuras para poder colocar los embobinados son más anchos. Esto generando la posibilidad de que las bobinas tengan más vueltas, la mayor cantidad de vueltas que se pueda, para provocar también que al momento de alimentar este tipo de motores se tenga un flujo electromagnético muy grande. Eso es lo que provoca justamente la poca necesidad de un rotor con mucha inercia, y aún así tienen un par muy potente, tienen una fuerza muy elevada. Entonces esas características nos van a permitir que este tipo de motor sea muy fuerte y además tengamos muy alto control sobre él, por la cuestión de las placas o los empaquetados de imanes, que como lo mencionaba, pues de cierta manera ya le juegan a favor a lo que son los
motores a pasos. Y bueno, pues se puede decir que estos motores toman un poquito de esa característica para poder mejorarla todavía más. Bueno, muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí de momento. Ya nuestro tiempo se está terminando. Efectivamente, mi buen Adrián, pues los drones son bastante, eh, digamos que, bueno, los motores de los drones son bastante potentes, sobre todo si ustedes hacen la referencia a un dron de carreras. Yo recuerdo que el Inge Pedro, tenía un dron de carreras. No sé si todavía lo tenga o o ya lo haya desmantelado, porque bueno, como buen ingeniero me imagino que también le entró la curiosidad para ver cómo estaba armado su dron. Pero sí, sobre todo esos drones tienen motores muy potentes y que bueno, debido a la transmisión de movimientos pueden alcanzar muy altas velocidades. Muy bien, bueno, de momento, como lo comentaba, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos desconectamos y en un par de minutos más nos vamos a pasar a la reunión de la tutoría grupal, por favor, para que podamos estar ahí al pendiente de las instrucciones para la siguiente semana, ¿ok?